¿Puede haber gente que cometa el acto suicida que no tenga ningún trastorno, así sea depresión? Sí, o sea, si bien hay una prevalencia alta para relacionar ciertos trastornos de salud mental con la ideación suicida y finalmente con el suicidio, hay un porcentaje de suicidios que existen donde no hubo señales, donde quizás no hubo una expresión previa de querer quitarse la vida. Las temáticas del suicidio están vinculadas a temas de género, ¿no? El 75% de los suicidios ocurren en varones y 25% son mujeres. ¿Qué pasa cuando el dolor se vuelve tan grande que parece no haber salida? Cuando el malestar se vuelve insoportable. ¿Cómo acompañamos sin reprimir, sin juzgar, sin alejarnos? Bienvenidos a la segunda temporada de Cerebreando, un espacio donde nos juntamos para reflexionar sobre la salud mental y todo lo que nos atraviesa. Hoy nos acompaña Catalina Paz, psicóloga, investigadora y formadora en prevención del suicidio, para conversar sobre el sufrimiento psíquico, la desconexión social y la importancia de mirar el suicidio no solo como un hecho individual, sino como un fenómeno profundamente colectivo. Estamos acá con Catalina, magíster en sociología, nacida en Chile y está viviendo hace 6 años acá en Uruguay. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, agradecida por el espacio y bueno, con ganas de charlar hoy día un poquitito. Perfecto, me alegro que así sea. Me gustaría arrancar el capítulo de hoy con una pregunta, capaz personal. Eh, ¿Por qué pensás que es tan difícil hoy en día hablar de suicidio? Bien, yo creo que esa, como lo primero, es una gran pregunta en el sentido que creo que también es la que determina una serie de otras como concepciones vinculadas a los abordajes que se puedan hacer respecto a la conducta suicida. Pero una de las cosas que yo pienso y que quizás cuando nosotros hablamos de conducta suicida o pensamos en el suicidio, es súper necesario también pensar cuáles son los otros fenómenos sociales, culturales, que circundan al fenómeno del suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Y que así yo he ido tratando de pensarlo también en el abordaje que hago y también en ciertas reflexiones. Hablar de suicidio implica también hablar de muerte, hablar de dolor, hablar de sufrimiento. Y en ese terreno, en el dolor, el duelo, la muerte, entramos en un terreno que justamente es un terreno del que nos cuesta muchísimo hablar. Entonces, si nosotros pensamos un poco el por qué puede o no ocurrir esto, también a mí me gusta como remontarme a ciertas causas o a ciertas como pasajes más históricos que nos permita decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con el abordaje que tenemos de la muerte hoy en día, por ejemplo, cuando quizás en épocas anteriores, y esto lo estudia mucho la sociología, la antropología, la historia, la convivencia con la muerte era mucho más común. Es decir, la gente moría en sus casas, moría a veces incluso en edades más tempranas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con los avances de la biomedicina, con la erradicación del dolor también como una de los grandes hitos, empieza a pasar que la muerte la vemos cada vez más lejana. La muerte es algo que pensamos que acontece en, en- a personas de mucha edad. Hoy día hay toda como una profesionalización de la muerte. ¿Y qué me refiero con eso? Que también con la intención de prolongar la vida aparecen también mucho los cuidados paliativos, los dispositivos médicos. Entonces la muerte es algo que lo vemos lejos, lo vemos como ajeno y no como algo que pueda ser propio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que también los medios de comunicación, también hay como una especie de contradicción porque estamos expuestos constantemente a la muerte de unos, de los niveles de violencia de otros, pero no logramos pensar en la muerte quizás propia, la muerte de alguien cercano. Entonces, la muerte es algo de lo que no se habla. Entonces, en ese terreno, la muerte, ¿y por qué lo digo? Porque no es solo la muerte, el dolor es algo que también nos cuesta convivir con él, es algo bueno, que en la sociedad actual se ha erradicado. Entonces, estos fenómenos así impactan profundamente, entre otras cosas que también voy a contar, del por qué nos cuesta tanto hablar de suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio dentro de
este contexto, yo lo pongo en el lugar más relegado que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema tabú, porque es un tema que incomoda muchísimo, ¿no? Y es un tema que también quizás lo hemos estado por mucho tiempo como vinculado a las patologías de salud mental. Y en ese terreno nosotros no nos queremos meter, digo nosotros como sociedad, y desde ese lugar pensamos que es algo que le puede pasar a otros, y a los que le pasa son personas con problemas, Sí. son locos. Entonces, es un tema que la misma sociedad, al utilizar como estas formas que estoy diciendo como para caricaturizarlo de alguna forma, excluyen un poco, en este caso, como la figura del suicida y también a los allegados y familiares, ¿Te ¿no? puedo hacer una preguntita? Sí, por supuesto. Porque, mira, esto que dijiste recién era un estigma, o no sé cómo llamarlo, un pensamiento que yo tenía, que las personas que se suicidaban, algún problema de salud mental tenía. No sé si psicopatológico o lo que sea. O sea, vos me estás diciendo que puede haber gente que cometa el acto suicida que no tenga ningún trastorno, así sea depresión. Sí, o sea, si bien hay una prevalencia alta para relacionar ciertos trastornos de salud mental con la ideación suicida y finalmente con el suicidio, hay un porcentaje que quizás tampoco es importante pensar en el porcentaje ni en el Sí, número claro. de suicidios que existen donde no hubo señales, donde quizás no hubo una expresión previa de querer quitarse la vida. Entonces, eso hace también que resulte como una tarea súper importante en las que quizás nos hemos abocado nosotros. Yo pertenezco a un grupo de investigación, el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República. También estoy trabajando en un programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Y cuando uno quizás va a hacer intervención, por decirlo así, actividades de extensión en la comunidad, es importante trabajar en estos mitos, ¿viste? Claro. Como el poder ir diciendo, no todas las personas que se suicidan tienen problemas de salud mental, ¿no? Pero evidentemente es un porcentaje que quizás es menor en comparación a quienes sí, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, y esto lo traigo como desde mi experiencia trabajando con familiares de personas que se suicidaron, eso repercute también en cómo la sociedad va a tratar a los familiares. Porque si nosotros hacemos como la hipótesis de que todas las personas que se suicidan tienen problemas de salud mental, entonces van a avisar, van a dejar van a dar señales. ¿Qué ocurre cuando eso no pasa? ¿Qué pasa con las familias cuando tú le dices no te diste cuenta de que lo que le pasó a tu hijo o no estuviste atenta? El nivel de culpabilidad aumenta y en ese sentido la culpa termina siendo como un factor, como una emoción, que yo la entiendo como una emoción social que también deteriora los vínculos que son completamente necesarios para que los supervivientes de suicidio, que es como se catalogan a los familiares y allegados de personas que se quitan la vida, puedan tener esta red de apoyo que es sumamente importante para atravesar este proceso de duelo. Entonces, con el tema del suicidio, es súper, para mí, una de las cosas más importantes es también, y que creo ahí que también toda la ciudadanía puede contribuir, a ir desmitificando algunas cosas que a veces pensamos que están tan instaladas en la sociedad uruguaya que no las cuestionamos y también porque en estos temas, sobre todo en el tema del suicidio, como que hay una necesidad de buscar un responsable no solo de los suicidios, sino también de la prevención. Entonces, la prevención de quiénes deberían ser los responsables, Todos. deberíamos ser todos. Pero a veces nos acomoda decir que sea el Ministerio de Salud, que sea la educación, porque así yo como ciudadano me corro de esa Me responsabilidad. quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Entonces creo que por ahí van un poco algunas de mis reflexiones. La pregunta inmediata que se me ocurre, que capaz que era para más adelante en el episodio, pero salió a hablar de esto ahora. ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera persona que no tiene nada que ver con la salud mental, persona que no está ni en ningún hospital, ni en ningún nada, puede ayudar a desestigmatizar o a prevenir inclusive? O sea, ¿de qué forma? Una práctica concreta que diga esto. Mira, esto es algo que yo traigo aquí como algo que recojo un poco del testimonio
de los familiares, y lo digo desde ese lugar de respeto también, porque, porque es algo que quizás es como un poco transversal, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de tenderle esa oreja a alguien cuando lo está pasando mal, poder ser quizás una persona que puede ser un sostén y que quizás no pasa por el lado del problema del otro, sino que acompaña, ¿no? Pero quizás esto también termina siendo como un poco idealista en el sentido de que, bueno, escuchemos, hablemos de estos temas, cuando en la Claro, no es realidad lo único. no, y cuando no es lo único, no solamente, a veces también es difícil, me explico. obvio. Entonces, ¿qué pasa? Eso como por un lado que es algo que traen ellos, ¿ves? Pero, pero creo que también hay una ciudadanía que quizás también para mí tiene que ser como interpeladora, ¿no? Porque hoy día los sufrimientos que aquejan a los uruguayos y a las uruguayas son de índole más estructural, ¿no? Entonces, capaz que ahí también hay una posibilidad bueno, a través de mecanismos quizás como de organización, mecanismos de participación en distintos espacios también en los que uno también puede mitigar ese sufrimiento que finalmente es el que puede eh, desencadenar en que alguien se suicide. Evidentemente, yo también, otra de las cosas que pongo, muchas veces las temáticas del suicidio están vinculadas a temas de género, ¿no? O sea, el porcentaje el 75% de los suicidios ocurren en varones. ¿Eso es acá en Uruguay? Acá sigue la lógica más o menos mundial, Claro. y 25% son mujeres, lo que nos lleva también a preguntarnos sobre los mandatos de género, cómo se siguen reproduciendo el día de hoy y qué pasa cuando esos mandatos de género no se cumplen en varones, por ejemplo, en un rango etario entre 35 y 45 años. ¿no? Con eso yo tenía una idea instaurada propia de que era así que los varones cometían más, pero que las mujeres tenían más intentos. ¿Eso es un mito también? No, o sea, más que un mito, efectivamente los hombres se suicidan más. Claro, ¿no? porque Y las los mujeres hombres le dan- efectivamente tienen tasas de intento más altas. Bien. Lo que yo ahí trato siempre de pensar y de matizar incluso es que es bueno también eh, cómo es ese diferencial del sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces también se habla como que, bueno, el hombre es más valiente, entonces él actúa en consecuencia. Cuando el suicidio no puede ser catalogado como un acto ni de valentía ni de No, cobardía, total. ¿no? No tiene sentido. Y también pensar cómo es el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres que están al cuidado de otros, sometidas a violencia de género. Entonces, en estas cosas, como para volver un poco a la pregunta que la que empezaste, yo también digo, bueno, una forma también de poder ayudar y prevenir, contribuir como ciudadanos o ciudadanas, es también a pensarte desde, ¿por qué no? Como ese rol de género, ¿no? ¿Cómo estoy siendo yo como padre con mis hijos jóvenes? ¿Cómo estoy siendo yo como madre con mis hijos jóvenes? ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Esa reproducción de que, bueno, finalmente hay cosas que podemos hacer perfectamente desde esos núcleos más íntimos, y que se vayan conjugando también como con anclajes más sociales y más comunitarios para poder decir, bueno, yo puedo ser un ciudadano y una ciudadana que puede prevenir el suicidio. Lo mismo. Algo que a mí a veces me llama la atención es que aún así, habiendo mucha información para el abordaje, por ejemplo, de los mitos son creencias que están tan arraigadas que no nos damos cuenta y que a veces uno puede contribuir desde ese lugar, ¿no? De decir, "Che, tú me estás diciendo algo que no es. Que no es. Y bueno, y eso también para mí a veces tiene que ver como con esta ciudadanía más responsable de poder decir, bueno, me interesa el tema, quizás me informo, pero también entender como no deslindarse del tema, que es con lo que les decía al principio. A veces no es más cómodo decir, no tengo herramientas para prevenir y quizás sigo ejerciendo violencia contra mis hijos. Entonces ahí quizás es un espacio activo de Sí. prevención que uno dice, y quizás que tiene que ver la violencia de género con la prevención o otros tipos de violencia y a veces Sí, impactan, ¿no? Claro, lo que me parece es que, por lo menos a mí me pasa, que cuando escucho de algún caso de una persona que se suicidó, me quedo muchísimo más con el evento que desembocó en eso
y no con todos los factores que lo rodean. Es más, pasan a un segundo plano, en esto como de buscar un culpable. Es como mucho más fácil. Sí, claro. O sea, los medios de comunicación también, desde la sociología, por ejemplo, juegan un rol súper importante en cómo reproducimos los diferentes tipos de muerte, por ejemplo, violentas, ¿tá? El suicidio, homicidio, accidentes de tránsito, porque también esa es información, como les decía, en la que estamos viendo permanentemente. O sea, si bien de la muerte no hablamos tanto o nos cuesta hablar de la muerte, del suicidio, estamos expuestos a través de los medios a estas imágenes, a estas noticias, y que también van generando como un marco de referencia respecto a estos fenómenos. Y efectivamente el suicidio siempre se muestra como algo que evidentemente es como negativo, como que Sí. esto de que la persona estaba mal, de que la persona tenía un problema. Sí, muy desde el lado de víctima. Muy desde el lado de como justamente lo que decías tú, pensando en el hecho, y como que la imagen de la persona se determina en el hecho cuando, y esto lo digo también porque lo traen mucho los familiares, las personas que mueren por suicidio son mucho más que el suicidio. O sea, son personas que tuvieron una trayectoria, tuvieron una vida, y que los familiares tratan mucho de como recordar y enaltecer, porque evidentemente son muertes que colectivamente las tenemos en un lugar súper oscuro. Entonces, los medios reproducen eso, y eso también reproduce esto de que no queremos hablar de ellas, o que mejor no tener este evento cerca. Entonces, creo que eso efectivamente, los medios también, podríamos pensar también en otras cosas que reproducen también este tipo como de figuras, y que yo a veces, también es algo que hemos venido estudiando este último tiempo, no pasa solamente con el suicidio, sino que pasa con, bueno, suicidio, homicidio, accidentes de tránsito comparten una misma categoría epidemiológica, que son las muertes violentas, y que efectivamente hay un imaginario que es quizás como el catalogado como estas malas muertes. Yo te quería hacer una pregunta con eso, perdóname Sí, que, sí, que no, te claro. corte. Nosotros en el curso de duelo que estamos haciendo, se habla de efecto Werther o Weather o algo por el estilo, que entiendo como que da cuenta de que cuando los medios hablan de determinado fenómeno, como en este caso en el suicidio, hay un aumento en ese fenómeno. ¿Eso es así o es un mito? O Como depende de esto la de- manera en que se hable. Y lo que pasa es que eh, también acá se ha hablado mucho de esto de que, bueno, hay que hablar de suicidio, hay que hablar de estos temas, pero no hay que hablar de cualquier forma. Claro. ¿Por qué? Porque el efecto contrario, que sería el efecto papageno, hablar de suicidio con el criterio que implica, y que para eso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual específico para medios de Ah, comunicación no tenía ni idea. para hacer el abordaje Claro. de prensa de este tipo de noticias, y donde te indican de alguna forma cómo hacerlo de forma Consciente. consciente, coherente, incluso entregando líneas de ayuda al final de la noticia. Entiendo que ningún medio de comunicación sigue esas. O sea, yo Y por lo menos nunca vi. yo tengo ciertos cuestionamientos. O sea, Claro. nosotros Muy poco. y los que lo hacen a veces se olvidan de las líneas, en los titulares ponen cosas que están de menos. Entonces, pero pasa que efectivamente hablar de suicidio con criterio, atendiendo al público objetivo, etcétera, también puede ser un factor protector, ¿no? Hacerlo bien, ¿viste? Evidentemente, si lo hacemos quizás sin las consideraciones éticas que existan, evidentemente estamos como errándolas. Y yo Sí. creo que eso pasa mucho también. En general con salud mental también, ¿no? Como es algo que toca esto que vos decías, de que toca otros temas como el sufrimiento humano. O sea, en general nos incomoda hablar de ese tipo de cosas y no se suele hacer como desde el lugar del respeto y con estas consideraciones que eso, ya hay un manual que lo explica. O sea, no es tan difícil como a veces parece, capaz. Claro, yo a veces pienso y digo como, habiendo tanta información Claro. disponible, efectivamente, el no querer hacerlo bien, para mí es como... A mí me duele cada vez que veo una noticia, porque además, si les contáramos que nosotros hemos tenido contacto con varios medios para decirles,
estas son son las recomendaciones, no se olviden, digo, Claro. porque también... Y que hay toda una familia o todo un Y por contexto de supuesto, todo porque detrás. evidentemente estos temas estigmatizan también, estigmatizan mucho a quienes los viven de cerca, que bueno, por lo general recaen también en familiares y allegados. Sí. Sí, incluso hace poquito nosotros estábamos como investigando un poco sobre suicidio, escribiendo un manual, etcétera. Y como esto de que antes se pensaba de que eran solo 6 personas por cada persona que se suicidaba, 6 personas como afectadas por el hecho y que ahora se empezó a ampliar y incluso se habla de 130, 135, o sea, la cantidad de gente también que se ve como impactada por ese hecho y que en realidad por eso también el cuidado al hablarlo, me imagino, y de la posvención, de la importancia de la posvención. Sí, lo que tú dices, bueno, hoy día para mí también es un mito. Sí. Fue Schneemann, el padre de la suicidología, que por allá por el 70 y algo hizo esa estimación de que habían 6 personas afectadas directamente. Y algunos otros autores que han retrucado un poco esto, Serel y un equipo de investigación, Serel es el nombre del autor, hablan de como también el continuum de la supervivencia, Claro. capaz como para traerlo aquí, que ellos van a decir que cuando alguien se suicida van a haber personas que van a estar expuestas al suicidio, y pensémoslo como un gran círculo, que van a haber personas que están afectadas y algunas van a estar en duelo por suicidio. Sí. Entonces, esa continuum hace que incluso esta estimación de 130 o un número que muchas veces no importa el número, Claro. sea amplísimo. Entonces yo me pregunto, y eso es algo que traigo en mi investigación de posgrado, es si en la sociedad uruguaya tenemos una tasa de más allá del 20, ¿cuántas familias, cuántas personas están expuestas al suicidio al año? ¿Cuántas están afectadas? ¿Cuántas están en duelo? Es un número que trasciende las dimensiones como cuantitativas, y que es un número que yo lo que termino diciendo es que el tema de los supervivientes y la posvención es un fenómeno social, es un problema social, y que por ende debería tener como la pertinencia. Y para quienes quizás no saben qué es la posvención son todas esas acciones que se van a realizar posterior al suicidio de alguien, que tiene como un foco importante en el trabajo con las familias y allegados, quizás más directos, porque también se constituyen como una población de riesgo, pero que también incluye acciones que tienen carácter comunitario, investigación y todas las acciones que, bueno, que nos puedan ayudar como a sostener ese momento, y que evidentemente es un momento que es complejo para una gran cantidad de individuos, para comunidades completas. Entonces, evidentemente, yo a veces trato de no hablar de números, pero el impacto, Sí. si lo pensamos así, es mucho mayor, sobre todo en países como este, donde nuestras tasas duplican las de Argentina, Chile, Brasil. Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Es distinta la manera en que, por ejemplo, los medios de comunicación manejan hablar de suicidio acá y en Chile? No lo sé, pero no lo sé porque como que me parece que quizás el abordaje transversal de estos temas es similar en muchos lados, y Claro. quizás esa es como nuestra experiencia. Si ustedes ven redes, tú decías, Sí. redes sociales, yo no tengo, pero en todas partes la comunicación del suicidio creo que es algo a lo que estamos o deberíamos estar atentos. O sea, a mí lo que se me ocurrió la pregunta, por esto que tú decías, de que Uruguay es un país que tiene una tasa de suicidio altísima, como intentando encontrar una razón o una de las muchas razones por las cuales esto es así. Sí, es curioso. Esa pregunta es una de las que nos hacen muchísimo cada Claro, vez que sí, sí, sí. vamos a algún lugar con el grupo, que el grupo igual está hace bastante tiempo, 12 años. Y lo cierto es que yo algo que siempre trato como de bajar la pelota es pensar, y que yo creo que ustedes ahí están de acuerdo, en la multidimensionalidad del fenómeno de la conducta suicida. Entonces, a veces pensar una causa Como un poco reduccionista. en demasiado reduccionista, y yo creo que en países como el nuestro, como Uruguay, hay que pensar en cuáles son esos factores estructurales que puedan estar como empujando a esto, a que la gente que la vida no sea un espacio para quedarse, que yo lo reflexiono desde ahí. Entonces, la exposición a la violencia, digo, el narcotráfico, digo, como eso que nosotros vemos en la tele, pero que en algunas ciudades del interior, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando en un proyecto interdisciplinario en el litoral, tú lo ves
patentemente, te lo dice la comunidad. ¿Qué pasa con las oportunidades laborales? ¿Da? Como esto también, si después empezamos a hacer como estas vinculaciones, bueno, género, ¿da? Los varones son quienes más se suicidan. Después miramos quizás como las tasas en este rango etario entre 45 y 60, que son altas. Entonces, ¿qué pasa cuando un varón pierde el trabajo a esa edad? Sí, en contextos de crisis económica, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando, evidentemente, cuando los jóvenes salen del liceo y no tienen oportunidades, quizás, capaz que Reales. acá en Montevideo nosotros no nos cuesta percibirlo, pero si vienes del interior y no tienes la posibilidad de ir a estudiar a Montevideo, pero en el interior no tienes trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La violencia de género, o sea, también ha sido como estos casos de femicidio, suicidio, ¿no? Que también se han dado bastante estos últimos tiempos. Entonces, como que es un montón de cosas que cabe preguntarse, que yo siempre digo, si fuera una la razón, bueno. Abordamos esa razón, abordamos ya esa está, razón y las tasas facilísimo. bajarían. Es como, y eso no está ocurriendo. Entonces, ¿y por qué no pensar también en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que hacen, no hacen, para quizás poner el problema social de salud en el centro, ¿no? Acá en Uruguay hay políticas públicas abocadas específicamente a prevención del suicidio. Sí, claro, está el Plan Nacional de Salud Mental, después la estrategia de prevención de suicidio, o sea, hay un montón de información como específica, que de hecho en Uruguay hay un Día Nacional de Suicidio, que es el 17 de julio, que ese se estableció por ley y que implica una serie de acciones pensadas específicamente para la prevención. Entonces, Pero esa serie de acciones es por profesionales o por cualquier persona que diga, mira, si te llega un caso de alguien con ideación suicida, tenés que actuar así. no, claro, la reglamentación es pensada para los organismos de atención. Pero no hay nada para, o sea, para gente, está. Claro, que termina siendo planes y estrategias Claro. como políticas públicas que sí, que tienen cierta consideración en componentes comunitarios, etcétera, pero no es que tú la vas a agarrar y vas a decir, Ahí bueno, va. ¿qué puedo hacer yo? Voy a agarrar la estrategia. Yo lo preguntaba Sino porque... que es como más como dirigir las acciones Ahí en está. función de De los centros de atención, las centros de instituciones. atención, Claro. instituciones educativas. Es como Claro. que las estrategias están pensadas así, es como las leyes. Claro, pero después como revisando en el ciclo, digamos, de la política pública, cuando después se revisa, no está generando realmente una baja. No, total. O sea, no. no están funcionando esas políticas. Claro, Como deberían. hay una serie de políticas públicas, por ejemplo, ahora no me recuerdo específicamente, pero uno de los derechos de los usuarios de salud mental hablan de que hay una atención prioritaria cuando tú pierdes a alguien por suicidio, sea cual sea tu prestador de salud. Y los familiares a veces te dicen, yo fui al prestador de salud y me dieron hora para el psiquiatra en 3 meses más. La ley dice que son atención prioritaria. Entonces, incluso esa información no circula tanto. Entonces, La persona no es consciente de los propios derechos que tiene con respecto a la ley de salud mental. Claro. Y evidentemente también, bueno, nosotros hemos hecho muchos talleres en Uruguay, en el interior. También hay una desesperanza porque aún así, existiendo algunos marcos regulatorios, no se cumplen. Entonces también las leyes, es decir, si nosotros tenemos una estrategia, tenemos un plan, hay que pensar con cabeza también de presupuesto para que esas Exacto. leyes y estrategias se puedan implementar Claro, no. de la mejor forma en todo el territorio No uruguayo. es solo el marco normativo, sino los Sino recursos que se... sino los recursos y creo que bueno, que ahí hay algo que hay que seguir revisando, ¿no? Y considerando también todos los actores, porque a veces también ese es el tema. Cuando pensamos que solamente los decisores tienen que ser psicólogos, psiquiatras y bueno. Pero... Vos hablabas de sobrevivientes a la familia o los allegados de alguien que comete el suicidio. Y el que tiene un intento, ¿cómo se dice, digamos, a la persona que tiene un intento de suicidio? Sí, en superviviente Bien. es más común decirle a los familiares y allegados de personas que se suicidaron, y sobreviviente a quienes han sobrevivido a sus propias tentativas. ¿Y ahí cuál es como la posvención?
¿En qué está el enfoque? No, pasa que con los intentos de suicidio no hay, o sea, no hay posvención porque la posvención son las acciones posteriores al suicidio de alguien. Ahí- Tiene que haber como... Tiene- Un seguimiento, capaz. Claro, ahí hay... Son estrategias más abocadas a la salud mental o a la Claro, protección. evidentemente cuando alguien quizás hace un intento hay que seguir trabajando como, vieron, está la prevención, la intervención y la posvención. Hay que seguir trabajando en la intervención, ¿no? Y evidentemente también la prevención. De alguna forma todas se van tocando, porque Claro. la posvención y trabajar con familiares también es una forma de prevenir, Claro. intervenir, y que ahí no. Yo a veces trato de pensar, bueno, en las intervenciones, quizás en pacientes, en personas que quizás hicieron intentos, que quizás tienen alguna patología más compleja, ahí sí es necesario la especialización, psicólogo, psiquiatra, pero quizás en la prevención y en la posvención hay como un anclaje mucho más social y comunitario. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a cuando estás en una consulta, ¿cómo te das cuenta que efectivamente lo que la persona está diciendo es porque se quiere matar? La evaluación del riesgo de... Claro, o sea, ¿qué tanto es tipo, bueno, está triste, está pasando un mal momento, pero no hay riesgo suicida? Y cuando ya, Claro, ya es que pasó como un umbral de... No, lo que pasa es que hay una serie de protocolos para establecer el nivel de riesgo suicida, ¿da? Y eso el ministerio tiene como por decirlo así, un triage de Sí. evaluación de riesgo suicida, donde tú puedes determinar una persona que tenga un riesgo bajo, intermedio y alto, y para cada uno de esos niveles de riesgo hay acciones específicas que se deberían bien. hacer, ¿da? Como la ideación, el hecho de haber planificado. Claro, que eso además también hay una serie de pautas y maneras para preguntar Bien. que son como específicas para evaluación de riesgo. Pero qué importante también igual que la comunidad tenga presente este riesgo. Si bien obviamente es distinto en psicoterapia, cómo Sí. uno va a evaluar el riesgo con un paciente, pero también poder como estar un poco más finos con estas señales de alerta. Que no significa que vayamos a poder evitar ni salvar, ni que tampoco sea como solamente nuestro rol, pero Sí. poder tener como mayor conciencia. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que también a mí me pasa un poco algo como contradictorio con esto de las señales, porque si bien en algunos casos existen, como que la comunidad, y lo digo por todas estas experiencias que hemos podido tener de talleres y trabajo con la comunidad, es como que es lo que más quisieran saber Sí, como total. para estar alerta. Total. Y yo siempre me pregunto y me quedo con esa idea de que quizás también hay que pensar otras formas para no caer solamente en estar yendo a buscar señales, que además también son, o sea, si bien hay una serie de factores de riesgo, etcétera, también preguntarse como en qué o como a disposición de qué están, porque también hoy día hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene problemas y que no necesariamente tiene ideación suicida o tiene conducta suicida, entonces también como que yo creo que igual está ese interés de la comunidad de capacitarse, de saber. Y bueno, yo a veces también digo, devolvámonos un poco esa humanidad, ¿no? Porque a veces cuando tú estás triste, yo evidentemente tengo dos opciones, o acompañarte en tu tristeza porque, qué sé yo, terminaste con tu novio, tu novia, porque perdiste el trabajo, o pasar de lado. Que hoy día también vivimos en una sociedad hiperindividualizada, donde también se pierden una serie de otros marcos de sostén y de soporte, o sea, que tienen que ver quizás con, no sé, digo, qué espacios ocupamos como espacios de pertenencia. Hay algunos modelos que hablan de, bueno, que la pertenencia también nos protege, el club, qué sé yo, el sindicato. ¿Y las religiones? Y las religiones también son espacios que evidentemente pueden proteger, pero yo siempre digo, no es la religión, sino que a veces la fe, la idea de que quizás tú tienes algo a lo que arraigarte, que ahí, qué sé yo, hay gente que se arraiga al club de fútbol, hay gente que se arraiga a una religión, entonces eso sí es un factor, y que a veces en esta sociedad tardomoderna hemos perdido como la importancia de la comunidad. De la comunidad. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Capaz que es re simplista el razonamiento que voy a hacer. Pero cuando alguien se suicida, ¿es porque no tiene nada a dónde arraigarse? No,
No, o sea, yo lo que creo es que hay algo que está vinculado y que esto no lo digo yo, lo dicen varios modelos teóricos, pero que es un postula, o sea, como un planteamiento en el que yo me quedo, es que el sufrimiento, o sea, el suicidio a veces responde a niveles de sufrimiento intolerables, no necesariamente a la posibilidad o al desarraigo o a la intención de querer morir. O sea, vos lo que querés como persona que la está pasando horrible es que ese momento de estarlo pasando horrible se termine, no importa cómo. Es eso. No Tú importa quieres cómo. que se termine Listo. el sufrimiento, el Chau. dolor, que incluso es el dolor del dolor psíquico, como una especie de, así lo decía Schleiman, como claro, es decir, me duele tanto que quiero que esto termine, y no necesariamente lo que quieres que termine es la vida. Entonces, por eso también es un fenómeno complejo, porque si pensáramos que solo el desarraigo o solamente la falta de vínculos de pertenencia, hay personas que quizás están desafiliadas de la vida y de todos los aspectos y que aún así no se suicidan. ¿Da? Lo que no quiere decir que estar desafiliado de los circuitos sociales, No es como un factor de salud, riesgo. no sea un factor Claro, de riesgo. ¿Da? Y aún así hay personas, pensemos, que están súper sostenidas, que quizás participan en clubes, tienen actividades extraprogramáticas, qué sé yo, tienen trabajo, etcétera, y también se suicidan. Entonces, ¿un dolor físico? y el dolor físico crónico es un factor de riesgo súper importante, porque evidentemente el dolor ahí se encarna, ¿no? En el cuerpo. Y sí, el dolor físico permanente, quizás más continuo, sí se constituye como un factor de riesgo y ahí como que bueno, hay que seguir pensando también cómo se puede acompañar eso, que a veces también es incomprensible, ¿no? Y hay como ciertas como, a ver, esto es un poco complejo como de explicar, pero rasgos de personalidad o características que puedas decir como que son más, pueden ser un factor de riesgo. A mí no me gusta hablar tanto de características como específicas del Claro. factor de riesgo, Pero sí la personalidad puede ser. pero lo que se me vino Sí. como a la mente inmediatamente cuando preguntaste esto, por ejemplo, es ¿qué nos pasa con la frustración? ¿Da? Que no vamos a hablar que puede responder a algún tipo de personalidad ni nada, pero ¿qué hay de lo social de eso, por ejemplo? En una sociedad hoy día que tenemos estándares altísimos por cumplir, si uno no los cumple, te frustras. Entonces, si vives quizás en esa lógica, por ejemplo, frustrado porque no conseguiste el trabajo, porque no cambiaste el auto, evidentemente hay algo que va más allá de tu personalidad. ¿Ah? Claro, que hay más sufrimiento. Claro, lo que sí a veces pienso es que sí hay ciertos problemas de salud mental y quizás de la línea más, patologías más severas que sí evidentemente se correlacionan con mayor ideación suicida, mayor intento de suicidio. Me explico, pero a veces a mí me cuesta pensarlo desde la personalidad porque si no también es como ir clasificando a la gente y también nos termina pasando que uno ve cosas y como que estamos todo el tiempo en alerta. Evidentemente también te podría decir, la violencia Claro. es un factor de Sí, riesgo. de nuevo lo multicausal. Entonces vamos a pensar que el ser violento importa o no importa si corresponde a un rasgo de personalidad. No importa tanto porque en sí la violencia en cualquier dimensión sí es. A mí me gustaría volver a lo que estábamos hablando recién de el no soportar el dolor psíquico, y Clara mencionó recién lo del dolor físico. Capaz es un bolazo lo que voy a preguntar, pero ¿en qué se podría diferenciar un suicidio de eutanasia? No, yo personalmente la discusión de la eutanasia no la tengo muy aceitada. Pero no la tengo porque he estado mucho más abocada a todo lo que tiene que ver con el suicidio. Pero no, o sea, estadísticamente no califica como un suicidio el hecho de... Y hay conceptualizaciones que hablan de suicidio asistido, que ocupan esa Claro. palabra. Digo, O sea, ahora en Uruguay que se está pensando un poco más la ley de la eutanasia, se habla de eutanasia y entiendo yo que como que no entra en la misma categoría. No entra en la Pero, misma claro. categoría. Yo lo que a veces me animo a pensar también tiene que ver como con esto de la muerte digna, ¿no? Es decir, bueno, una persona que cumpla ciertos requisitos en el final de su vida o con ciertas características, bueno, como en esto del derecho o no a vivir o morir, que también es una de las discusiones como filosóficas, históricas en torno al suicidio, ¿no? Lo que yo a veces pienso del suicidio es que una persona que quizás que está en un estado
de sufrimiento tan alto, donde incluso tu mente quizás no razona bien, no estás decidiendo. Claro. Tú puedes decidir, yo que es así, tomar agua, Coca-Cola, pero alguien está pudiendo decidir, incluso si estamos en condiciones estructuralmente precarias, más allá del suicidio, podemos hablar de libertad. Son discusiones que entran en Sí, pero terrenos mucho Claro, más... grises. Y sí, en discursos morales, como discusiones más filosóficas bueno, que a veces son complejas. Claro, mi pregunta iba abocada a, o sea, siempre tenemos que evitar o intentar evitar un intento de suicidio. O sea, ¿quién, esto capaz que siendo como abogado del diablo, quién soy yo, que yo no soy esa persona que está sufriendo, para determinar un nivel de sufrimiento o un nivel de razonamiento para decir, no, vos no estás razonando bien, no te podés suicidar. O sea, alguien que se suicida, ¿se entiende Sí, te por dónde va entiendo, la te entiendo. pregunta? Yo creo Capaz que es que... mucho más ético el debate y no No, tanto. yo creo que con esta pregunta lo que pienso es tipo, también hay un posicionamiento de Sí. quién toma esa. Ujú. Yo personalmente creo que el suicidio se puede prevenir, ¿no? Bien. Y por eso trabajo en esta área, por eso me dedico a investigar, por eso me he vuelto bastante como activista. Entonces ese es un posicionamiento. Claro. Entonces yo por eso también te digo, una persona que está sufriendo no está tomando una decisión, ¿no? Bien. Y por eso también creo que tienen que llegar como la política pública, pero tiene que llegar la sociedad, pero tiene que llegar las familias, tienen que llegar, o sea, tenemos que llegar todos para que ciertos suicidios no ocurran. Lo cierto es que lo que no podemos hacer es predecir. Yo no puedo decirte los suicidios o sea, no puedo predecir un suicidio ni en el momento ni en el lugar, pero sí creo que se pueden prevenir. ¿No? Entonces, por eso también es un posicionamiento que te digo que ha sido la discusión como histórica en torno al debate de la vida y la muerte, que también lo trae la eutanasia, Sí, como esto del derecho a decidir. Claro, claro. Que igual está en sociedades más avanzadas lo termina regulando, qué sé yo, la política pública, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero creo que tiene que ver con ese posicionamiento. Y, o sea, entiendo que también vos estás trabajando con esta temática todo el tiempo. ¿Cómo es para vos emocionalmente recibir este tipo de casos todo el tiempo? Mira, es complejo. Yo, por lo general, hago bastante sostén a algunos familiares y siempre me lo estoy preguntando. Digo, como esto del por qué este tema, por qué aquí, cómo puedo yo también ser responsable de lo que a mí me pasa en función de esto, pero también a veces creo que si logramos como salir de esa individualidad o de ese mismo como quizás dolor que me puede generar esto, podemos acompañar a otras personas que quizás tienen un dolor igual o más grande que los que vos puedes padecer. O sea, yo como que a veces lo pienso un poco así, como que también hay una retribución que ha sido como súper linda y evidentemente es complejo. Creo que también uno tiene que tener como ciertas estrategias de autocuidado que yo personalmente las atribuyo mucho como al equipo en el que yo estoy trabajando. Entonces hay algún caso que a veces te desborda, como contarlo, hablar y también entender que ese sufrimiento muchas veces es colectivo. Cuando a veces como que quedamos como en ese terreno individual, tipo, la familiar está sufriendo, ay, a mí me está pesando acompañar a esta persona, pensar que hay más familiares, pensar que hay más personas como yo acompañando y que sí, estos temas nos implican como meternos de cabeza en temas que son dolorosos y que fue con lo que empecé y que también pensar que el dolor forma parte de la vida y que a veces ese malestar de escuchar el sufrimiento del otro también hoy forma parte de mi vida, como que en ningún caso voy naturalizando como para que no quede ese mensaje, pero sí naturalizar de que incluso quienes decidimos trabajar estos temas, como que, y quizás más desde el lugar que nosotros lo hacemos, que es cuestionar permanentemente la sociedad, cuestionar permanentemente los mandatos que ya están establecidos,
es como decir, bueno, no soy la única. Entonces, como que desde ahí a mí me sirve mucho pensarlo así. Claro, porque en imaginario era algo así como lo que le sucede a los médicos, capaz, que ven todo el tiempo gente que se está muriendo. Entonces, como que capaz pierden determinada sensibilidad a eso. Entonces, mi pregunta es, las personas que están pero de cara, como en la primera línea, pierden la sensibilidad frente a la temática, tipo, pierden un poco de empatía frente a lo que la otra persona le está contando. O capaz que si deja de incomodar tanto, como eso Claro, deja de incomodar tanto. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que deja de incomodar tanto. Tipo, y lo digo porque yo hoy día, incluso en mi ámbito más privado, eh, me siento mucho más capaz para hablar de la muerte, para hablar del dolor, para hablar del suicidio. Y sí sé que a mi entorno cercano a veces es como Incomoda. incomoda. Sí, sí, Le total. digo, pa, incomoda, digo, se suicidó alguien, como que. Pero incluso la gente con la que empiezo a convivir, como más en mi plano personal, empieza a entender que hay que hablar de esto y que hay que nombrarlo como es. Y en el plano profesional, no sé, yo me he topado con una psiquiatra, un psicólogo, sociólogos que llevan 30 años trabajando en el tema y no puedo decir que uno pierde la sensibilidad, sino que quizás la sensibilidad como que empieza a estar a disposición de la comprensión del fenómeno, como decir, a esto y en distintos ámbitos, porque trabajo, o sea, con comunicadores, con gente que uno como que esa sensibilidad la toma para ponerla a disposición un poco de esta comprensión del fenómeno, que es como, más que prevención y nada, nosotros estamos en una lógica de comprender cómo se mueven todas estas cosas y bueno, qué es lo que pueden aportar para entender un fenómeno tan complejo. Bien, bien, bien. A mí me gustaría hacer una última preguntita, que es el hecho de, ay, ¿cómo fue que dijiste que se llaman supervivientes? Supervivientes. Los familiares. Familiares y allegados de personas que se suicidan. ¿Hay alguna estrategia, alguna recomendación que vos tengas para acompañar a familiares, a supervivientes? O sea, que no tiene por qué ser para psicólogos, sino Sí. para... No, buenísima la pregunta y curiosamente algo en lo que vengo como trabajando hace un par de meses, porque en abril del 2025, de este año, se hizo el primer encuentro nacional de supervivientes de suicidio, ¿tá? Que fue ahí como nosotros estuvimos promoviendo un poco esa iniciativa. Y algo algo dentro de todas las cosas que me quedó es justamente que los supervivientes necesitan que tú estés atentos a lo que ellos necesitan, que no impongas lo que tú piensas que ellos deberían hacer. Lo digo desde los abordajes más psicoterapéuticos a los abordajes más cotidianos que pueda ser un amigo, etc. Un ejemplo como quizás más concreto. Tú no deberías hablar tanto de tu hijo porque te hace mal, ¿verdad? Típico. Que te lo dice alguien X, un amigo en una muy buena intención, pasa página, Con la etcétera, mejor. y los familiares lo único que quieren es que sus hijos no se olviden. Igual, acá soy como un poco criteriosa en el sentido de que no, como que, y lo otro, y con esto retomo, es que para mí, por cada duelo por suicidio, hay una realidad. Entonces, lo que a uno le puede hacer bien, no necesariamente le puede hacer bien a otro. Y desde ahí es que los manuales más universalizantes y las formas más comunes que tenemos de comprender el duelo tienden como a esa normatividad de que las etapas, de que las fases y la literatura incluso más actual que se acerca como a ciertos modelos más biográficos y narrativos, por ejemplo, donde podamos hablar de los muertos, hablar del muerto, tener ciertas prácticas más de rituales o no, también contribuyen como al proceso de duelo. Entonces, siempre es como preguntar, ¿viste? Porque capaz que incluso, como otro ejemplo, capaz que alguien que es muy cercano a la religión y a la fe va a sostener su duelo desde ese marco. Claro. Y si yo no soy religiosa y le voy a decir, No, porque digan, no sí, vayas a la iglesia a este. rezar, no vayas, capaz que le estoy haciendo un daño enorme a alguien y que a veces lo hacemos en Sí. una muy buena. Entonces,
siempre preguntar, acompañar y también quizás es también pensar muchas veces como qué nos pasa a nosotros con estos temas, porque a veces incluso lo que hacemos es alejarnos de estos supervivientes y es dejarlos en un lugar de abandono que la verdad creo que es lo que ellos menos necesitan y es lo que ellos también dicen. Es que también es eso de estar dispuesto a acompañar esos procesos. Claro. Porque es eso del sostener el espacio, Claro. sostener la escucha, sostener la pregunta, que probablemente sea incómoda, Claro. y prestarle atención a eso que vos decías, como qué es lo que necesita el otro y no lo que necesito yo, lo que creo que va a necesitar de mí. Claro. Pero es incómodo. Pero va un poco por ahí después, creo que también como esa calidad como humana y no impositiva y también, y que quizás con esto puedo terminar, como también el mandato actual de nuestra sociedad es estar bien, es el positivismo a pesar de todo y también eso nos lleva como a siempre dar un consejo, decir algo como desde ese lugar, no te quiero ver triste, no te quiero ver llorar, cuando Capaz. perder un ser querido a veces es doloroso, no a veces, la mayoría es el dolor más grande que puede experimentar un ser humano. Entonces, a veces en estos momentos como que queremos que la gente no sufra, ¿no? Y lo cierto es que hay que también dar espacio a la expresión emocional que tanto nos cuesta. Entonces, creo que eso también como lo puede hacer cualquier ser humano que comparta con un superviviente. Claro, capaz no es tanto lo que puede hacer, sino estar disponible para lo que la persona necesita en ese momento particular, que puede ser distinto a lo que otra persona necesita en otro momento del duelo. Y en la misma familia, Sí, 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 porque un suicidio no solo afecta a una persona, afecta a una familia directa, completa, a una comunidad. Entonces, a veces las necesidades dentro de las mismas familias son diferentes. Bien, Así que, bien. ¿Tú, Mati, querés preguntar algo más? No, capaz ¿No? que para ir cerrando podemos sacar una preguntita del Google que Sí, son como ahí va. aleatorias. Puedes sacarla, leerla y responderla. Si no te gusta la pregunta, podemos No la cambiar. podemos cambiar. bueno, esta venía un poco con la idea, veníamos hablando. Dice, ¿qué lugar tiene la ternura o la compasión en el acompañamiento del sufrimiento psíquico? Era un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? Que a veces nos olvidamos como de estas emociones con valencias más positivas y yo creo que cuando una persona está sufriendo, muchas veces necesita esa compañía y esa compasión desde el otro. Es como que la salida más fácil siempre es pasar por el lado, no porque No, mira. no mirar, porque de hecho, porque incluso el estar presente, el acompañar desde un lugar tierno, compasivo, que entiende el dolor del otro, también requiere algo de nosotros. Y es doloroso. Y para uno requiere, sí, es doloroso, a veces requiere tiempo. Y no pensamos que el tiempo hoy día es un bien de consumo. Entonces nos cuesta decir, ok, hoy día voy y acompaño a ese amigo que necesita, que lo pase a buscar para llevarlo al psiquiatra, que esté la hora del psiquiatra ahí, necesito, o mi madre que está sufriendo porque mi padre acaba de fallecer. O sea, a veces también hay cosas que tienen que ver con esa practicidad que, bueno, eh, la vida hoy día Nos lleva a otro lado. nos lleva a otro lado. Creo que va un poco por Sí, ahí. es un poco ir contracorriente. Ir Entonces, contracorriente, la ternura, la amabilidad, el respeto, todo eso hoy día ir a contracorriente, lamentablemente. Tal cual. Bueno, damos finalizado el capítulo de hoy. Un placer haberte Muchas tenido por gracias, acá, Carla. Carla. Gracias a ustedes. Esto fue Cerebreando. Si te gustó, te invitamos a explorar los cursos en línea y artículos de Neuroclass. Formación accesible para todos. Y no te pierdas las charlas de Psicología al Sur, el primer festival de psicología del Río de la Plata, disponibles en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.